Hoy, martes 19 de agosto del año 2025, voy a dar inicio a la charla número 136 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hace 2 días se cumplieron 175 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria, del más grande de los argentinos, el general José de San Martín, y en esta oportunidad debo decirle que con tristeza el Instituto Nacional Sanmartiniano en este momento no existe. No sabemos qué va a pasar con esta institución a la que con orgullo pertenecí como miembro de número durante 15 años. Yo espero que podamos revertir esta situación, que el mismo vuelva a la vida, independientemente de una mala gestión que hubo, que coadyuvó a su eliminación. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, por eso, con todo el cariño y todo el respeto que yo siento hacia la figura del padre de la patria, quiero hoy dedicarle esta charla a la memoria del general José Francisco de San Martín, esperando que el año que viene esta vicisitud que le estamos atravesando haya sido superada. Bueno, en la última charla yo me referí fundamentalmente a la concesión tan poco feliz, por decirlo de alguna manera, del ferrocarril central argentino, Central Córdoba, que iba de Rosario a la ciudad de Córdoba y luego se expandió por el noreste y noroeste argentino. Acuérdense que les daban desde las vías férreas 1 legua a cada costado, ¿no es cierto? Una cosa de loco. Se hizo la estancia, por decirlo así, más angosta pero más larga del mundo. Los británicos obtuvieron cientos y cientos y cientos de kilómetros cuadrados que ellos sembraron, y con las cosechas que obtenían, que cargaban prácticamente sin moverse porque estaban paralelo a la vía férrea, las llevaban al puerto de Rosario y de ahí a Gran Bretaña. Se criticó mucho y luego las concesiones, por supuesto, no tuvieron todo esas tierras de regalo, como se les dieron, pero yo dije que en ese entonces las tierras eran feraces, no había no había agricultura. El campo era algo que en sí prácticamente no valía nada. Las vacas se criaban solas, luego las ovejas van a empezar, ya más en forma más científica, digamos, se las crió a la inglesa, permitiéndonos en 1865 ser el principal país productor de lana del mundo. Entonces me ha parecido muy interesante contarles cómo era el mundo, cómo eran las pampas antes del trazado del ferrocarril que va a permitir la explotación agropecuaria, ¿sí? Y para ello, qué mejor que relatar lo que escribió uno de los más grandes escritores argentinos y el más grande naturalista, eso sin duda, que fue Guillermo Enrique Hudson. Y lo voy a hacer refiriéndome a lo que él denominaba un año de cardos. Bueno, el aspecto de la planicie variaba durante lo que aquí se llama un año de cardos, cuando estos, que generalmente crecen en aislados manchones, invaden por todos lados y durante una estación entera, cubriendo la mayor parte de los campos. Las plantas, en estos años exuberantes, crecían tan gruesas como espadañas o juncos en sus lechos, y eran más altas que de costumbre, alcanzando casi 3 metros. Asombrada, verde, con hojas largas como las del ruibarbo y los tallos tan juntos que se tocaban entre sí. Parado entre los cardos, en esos momentos se podía, en cierto sentido, oírlos crecer, ya que las inmensas hojas se libertan con un brinco de su acalambrada posición,
produciendo un sonido chisporreante, análogo al de las cáscaras de la semilla de la retama que se oye en Inglaterra en el mes de junio, que es la primavera en el hemisferio norte, pero más fuerte. Para el gaucho, que vive la mitad del día sobre su caballo y ama su libertad tanto como un pájaro salvaje, un año de cardos traducía un odiado período de restricción. Su pequeño rancho de adobe, bajo de techo, quedaba así en condiciones idénticas a las de una jaula, pues los altos cardos lo cercaban y le impedían divisar a la distancia. A caballo, encontrábase obligado a no apartarse del estrecho sendero del ganado y a encoger o levantar sus piernas para librarlas de las punzantes espinas. En aquellos primitivos y lejanos tiempos, el gaucho pobre, digamos, llevaba como único calzado un par de espuelas de hierro, o sea, estaba descalzo. Al final de noviembre los cardos morían y sus innumerables tallos huecos eran tan secos y livianos como el tubo de una pluma de un pájaro. Pero de esa pluma del grosor del doble de un palo de escoba y de 2 o 3 metros y medio de largo. Las raíces no solo morían, sino que también quedaban reducidas a polvo en la tierra. Podía moverse de su sitio el tallo como un dedo. No caía, porque estaba sostenido alrededor por otros palos, y estos por 100 más, y los cientos por miles y millones. Los cardos secos perjudicaban tanto como los verdes. Secos y muertos permanecían durante diciembre y enero. En los días estivales, el peligro del fuego subsistía siempre en la mente de todos. Una chispa de cigarrillo caída al descuido bastaba para producir la terrible llamarada. En tales momentos, la vista del humo a la distancia hacía que todo el que lo distinguiera montara su caballo y volara al sitio de alarma, donde se realizaría la tentativa de detener el incendio, construyendo ancho camino entre los cardos a 50 o 100 metros delante del fuego. Una de las maneras de construir ese camino consistía en proceder a enlazar y matar unas cuantas ovejas de la majada más cercana que se arrastraba de arriba abajo al galope entre el denso cardal hasta obtener el ancho espacio necesario para que las llamas que quedaran pudieran ser apagadas a pisotones y golpes de matras, o sea, de ponchos. En un incendio que ahora voy a relatar, aconteció cuando Hudson tenía 13 años, en 1852-1853. El viento norte, que soplaba en ese momento, dirigía el incendio hacia las acacias, que era el lugar, su segundo hogar, ¿no es cierto? Nació en los 25 Ombúes, en Quilmes, y fue a las acacias en Chascomús. Por lo que su papá fue uno de los primeros en salir a combatirlos con sus peones, mientras que él, Guillermo Enrique Hudson, tardó un buen rato en ensillar su petizo, y por eso llegó cuando se combatía el foco original, pues el viento había creado otro foco a unas 10 cuadras del primero. Entonces él, al ver que había otro foco más chico, se fue corriendo al galope hasta ese segundo foco. A los pocos minutos llegaron varios hombres que se habían desprendido del incendio principal a colaborar para apagar el incendio de esos cardales. Entre los jinetes se destacaba un negro en mangas de camisa, muy compenetrado en su trabajo, a quien él nunca había visto por el pago. Donde él vivía no conocía a ese negro, ¿no es cierto? Y de pronto, ante su sorpresa, él mismo le gritó: «¡Hola, hijo! ¿Qué estás haciendo aquí?» Hudson se quedó estupefacto al oír la voz de su padre y escribió: «Una hora de lucha con las llamas entre las nubes de cenizas negras bajo el ardiente sol y el viento habían transformado a mi padre en un africano de pura raza». Bueno, mis amigos, yo creo que con esto ustedes tienen un panorama de que en nuestras tierras solo servían de pastoreo para las vacas y las ovejas y los caballos. Eran inútiles.
hasta que llegó el ferrocarril. Con el ferrocarril aprendimos de los británicos que sembraban trigo, maíz, cebada, en fin, todo lo que se podía sembrar. Y Argentina se va a transformar en muy pocos años, por sus impresionantes cosechas, en el granero del mundo. Como ya lo dije la vez pasada, Ucrania era reconocida como el granero de Europa. Argentina fue reconocida como el granero del mundo. Hoy lamentablemente esa posición la hemos perdido, igual que de la de ser el principal exportador de carne del mundo. Eso hoy lo hace Brasil. Nosotros hemos hecho las cosas tan mal, como se dice, nos hemos pegado varios tiros en el pie. Varios tiros en el pie. Yo hablé la vez pasada que habiendo llegado al Pacífico una flota española que produjo algunos graves problemas entre Chile, en el Pacífico del Sur, entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia, estos países se aliaron para enfrentarla. Y vino un señor, un diplomático chileno, ofreciéndonos la mitad de nuestro estrecho de Magallanes para que los ayudáramos. Por la situación que se vivía en Argentina, luego, durante los primeros años del gobierno de Bartolomé Mitre, nosotros no estábamos en condiciones de ayudar a nadie. Estábamos mal económicamente, estábamos muy, muy mal. Pero lo interesante que yo les dije, que ese señor, que se llamaba José Victorino Lastarria, fue muy importante porque este hombre, que era un hombre muy inteligente, tuvo sin embargo una actuación para nosotros mala, porque tergiversó la verdad histórica. Entonces voy a proceder a leer parte de la nota que yo escribo sobre esta persona. Lastarria era un prestigioso jurisconsulto, literato, geógrafo e historiador chileno, que en su obra Lecciones de Geografía Moderna para la enseñanza de la juventud chilena, editada en Santiago de Chile en 1838, inició una campaña de tergiversación histórica destinada a lograr minimizar el decisivo papel que le correspondió al general José de San Martín y al ejército argentino, al ejército de los Andes, en la liberación de Chile de los españoles en 1817 y 1818. O sea, solo habían transcurrido 20 años en la que el Libertador triunfó en Chacabuco, Maipú y le dio la independencia a Chile. Pero ahí empezó a actuar Victorino Lastarria, expresando en esa obra que acabo de mencionar. Al poco tiempo estalló la guerra con las fuerzas españolas que pretendían reconquistar Chile, y después de varias alternativas, escuchen, el ejército unido chileno-argentino, que no existió, solo en la mente y en la pluma de Lastarria, era el ejército de los Andes, que era argentino, obtuvo un completo triunfo en Chacabuco, 12 de febrero de 1817, victoria del general José de San Martín al mando del ejército de los Andes. Lastarria ya me va cambiando todo, el ejército chileno-argentino, de terror, la verdad, de terror. En la liberación de Chile, dice, derrocando al poder peninsular que había logrado establecerse. Ustedes podrán o no creerme lo que yo les digo, pero yo creo que sí le van a creer a un testigo partícipe y un gran historiador, como fue el general Jerónimo Espejo, quien escribió en su obra El cruce de los Andes, en el capítulo 1, esta muy interesante aclaración a los dichos mendaces de Lastarria. No existía ni se creó cuerpo alguno bajo la bandera de Chile, para que algunos historiadores chilenos, Lastarria, se avanzara motu propio a denominar Ejército Unido al Ejército de los Andes, esencialmente y puramente argentino, como es del dominio universal. Esta tergiversación histórica, iniciada por José Victorino Lastarria y continuada por otros historiadores trasandinos,
resultó, a no dudarlo, una excelente propaganda realizada por medios sutiles de velo, engaño y desmoralización, ya que así comenzó a modelarse el nacionalismo peludo, como lo definió, como lo expresó Domingo Faustino Sarmiento, que había vivido exiliado muchos años en ese país, creándose poco a poco en la población trasandina un sentimiento contrario a nuestro país, imprescindible para que ciertos sectores gubernamentales chilenos llevaran adelante una prédica belicista para sostener supuestos derechos territoriales en desmedro de la República Argentina. Hoy, en libros de historia de Chile, aparece Chile en 1810 y la Patagonia figura como que fue de ellos. Usted imagínense volcar en la mente de jóvenes de 13, 14 años esa imagen, es decir, los argentinos nos robaron la Patagonia. Y así, gracias a José Victorino Lastarria y sus seguidores, se ha creado un problema que hasta el día de hoy, señoras, señores, nos sigue afectando. Chile nos ve como un país que lo ha despojado de gran parte de su territorio, cuando eso no fue verdad. Chile era una angosta franja de tierra que llegaba solo hasta el río Biobío por el sur. Y ustedes ya lo hemos visto, fíjense a lo que ha llegado. Voy a comenzar a tratar algo que es el esbozo de lo que va a desembocar en una de las guerras, no en una de las guerras, en la guerra más sangrienta que sufrió Sudamérica, que es la denominada Guerra del Paraguay. Esta guerra, de la cual hoy no voy a llegar, por supuesto, pero ya se lo voy adelantando, va a ser con la que yo voy a terminar el 5º tomo. Hoy, cuando veníamos a grabar acá a casa con el querido Nacho Araujo, le decía, es increíble, ya se termina el 5º tomo y por supuesto empieza el 6º, de 7. O sea, estamos avanzando rápidamente. Se van a acabar el año que viene nuestras reuniones semanales. Algo vamos a inventar para seguir, no con este tema, pero sí con otro, si a ustedes les parece bien. Ahora me voy a referir a la conflictiva relación con Paraguay. Producido de facto la segregación de la Intendencia del Paraguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ustedes recordarán, ellos no reconocieron a la Revolución de Mayo, fue enviado una expedición auxiliadora al mando del general Manuel Belgrano para explicarle a los paraguayos lo que acá había sucedido. Belgrano no pudo explicar nada, tuvo que cruzar el río Paraná, combatir, y si bien tuvo al principio unas pequeñas victorias en muy pequeños combates, luego va a ser derrotado en 2 significativos combates como fueron Tacuarí y Paraguarí. Pero sin embargo, el valor de nuestras tropas, que fueron en inferioridad de condiciones numérica y armamentística, en torno al Cerro Ñaambé, que fue rebautizado con el nombre de Cerro Porteño. Cerro Porteño por el valor de nuestras tropas, porque el general Cabañas, paraguayo, pero bueno, digamos al servicio de España en ese momento, le dijo a Belgrano, mire, ríndase, no tienen... Y Belgrano, con gran valor, le dijo, venga a buscar las armas, y se peleó. Vemos también que la heroica actitud de un jovencito, de un niño de 12 años, Pedro Ríos, que siguió batiendo el parche valientemente en el combate de Tacuarí, y va a caer muerto en esa acción. Y ya expliqué que en su momento la provincia de Corrientes reconoce en la muerte de este niño el festejo, el recuerdo que se hace todos los años del Día del Niño. Y yo me adhiero plenamente que en marzo,
en el día de la muerte de Pedro Ríos, en Argentina se tendría que festejar el Día del Niño, en recuerdo de ese gran patriota, gran pequeño patriota por edad, pero grande por lo que hizo. Eh, la actitud que tuvo el Paraguay durante la guerra como ya sabemos, Belgrano fue derrotado, bueno, Paraguay se va a firmar como un tratado de amistad entre Buenos Aires y Asunción, bueno, la cosa quedó sin definición de apoyo a nuestra revolución, nosotros, bueno, ya está. Ellos quedaron como una provincia segregada para nuestro gobierno, esto Siem va a reconocer que eran un país independiente durante el gobierno del general Urquiza, y mientras tanto Paraguay se va a transformar, especialmente para el gobierno de Juan Manuel de Rosas, en una especie de molestia, porque ahí se brindaba apoyo, se brindaba a los exiliados unitarios, y por supuesto el más grande, no decididamente porteño, porque era oriental, como el general José Gervasio Artigas, luego de ser derrotado en 1820 por las fuerzas de Francisco Pancho Ramírez, el entrerriano, el general, el gobernador de esa provincia. Artigas se va a exiliar en el Paraguay, donde va a vivir 30 años, porque él va a morir allí en 1850, y cuando él se enteró que, como ya lo expliqué en su momento, por las intrigas y bueno, la mediación, entre comillas, de Gran Bretaña, que hace nacer el Estado de Montevideo, hoy la República Oriental del Uruguay, Artigas dijo: ya no tengo patria, porque él quiso crear, no que fuéramos pequeños países, sino una gran confederación con un federalismo muy, muy verdadero, como es el que existe en Estados Unidos. Para que ustedes me entiendan, en Estados Unidos hay estados que todos tienen sus códigos de fondo, ¿no? No es que hay un código que rige todo Estados Unidos, no, cada estado tiene sus códigos. Y para el ejemplo, hay estados que tienen la pena de muerte y estados que no tienen la pena de muerte. Por eso, en la década de 1930 más o menos, hubo una famosa dupla de asaltantes de banco y homicidas, que se hicieron películas, canciones, Bonnie and Clyde, que ellos robaban en bancos muy cercanos a la frontera de un estado que no tuviera la pena de muerte. Es decir, robaban el banco y por la ruta salían huyendo y entraban al otro estado. Y la policía, si lo seguía, cuando ellos entraban, vamos a poner, al estado de Arkansas, la policía que los venía siguiendo de otro estado no los seguía persiguiendo, porque era otro estado, los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que quiso hacer Artigas, y no lo logró. Nosotros, vuelvo a repetir, con Paraguay, a la que considerábamos como una provincia segregada, ¿no? Hay un cuadro muy impresionante de Juan Manuel de Rosas, que es el de cuerpo entero, donde están todas las provincias argentinas y también figura el Paraguay. Eso figura en el cuadro, la realidad es que no fue así. El Paraguay tuvo a un hombre que, por supuesto, con mano dura, fue muy positivo para ese pueblo, como fue el gobierno del doctor José Gaspar García y Rodríguez, el doctor José Gaspar García y Rodríguez de Francia. Discúlpenme, es un nombre muy, muy largo. Pero este hombre, para nosotros, para la Argentina, no fue bueno para nosotros, repito, porque él tenía ideas muy especiales sobre nuestro país. Por ejemplo, si no podía tomar Corrientes, hacerla paraguaya, bueno, quería que Corrientes fuera como un país independiente, ¿no es cierto?
iba a firmar con un gobierno contrario a Juan Manuel de Rosas un tratado a todas luces inviable y aparte ilegítimo, porque una provincia, Corrientes en este caso, no puede ceder territorio a otro país porque eso lo tiene que hacer con autorización del gobierno nacional, no lo puede hacer un gobierno provincial. La cuestión que en 1838, que tropas paraguayas habían invadido Corrientes, en fin, y habían cometido varios desmanes y robo de cabezas de ganado, el gobierno correntino creyó que lo mejor que tenía que hacer, lo único que podía hacer para evitar este tipo de tropelías, era firmar un tratado con el Paraguay. Vuelvo a repetir, una provincia no puede firmar un tratado con otro país en este caso, ¿no? Aunque a nivel nacional nosotros no habíamos reconocido al Paraguay como país independiente. Corrientes, escribo acá, sobrepasando largamente sus atribuciones, erróneamente para detener a Paraguay, firmó un tratado llevado a cabo en Asunción del Paraguay el 31 de julio de 1841 y ratificado el 23 de agosto de ese año, en el cual se establecía que Corrientes cedía al Paraguay, cosa que no podía hacer, repito, no podía hacer, estaba lejos por sobre sus atribuciones, las tierras del campamento llamado San José de la Rinconada y los pueblos extinguidos de los jesuitas de Candelaria, Loreto, San Ignacio, Miní, Corpes y San José hasta la tranquera de Loreto. Es decir, que por ese inválido tratado, Corrientes conservaba lo que siempre había sido de Corrientes, ¿no? San Carlos, Apóstoles, Mártires y las demás tierras ubicadas sobre las costas del Paraguay, en tanto que Paraguay reconocía el dominio argentino sobre las misiones del Uruguay, significando con este proceder una tácita distribución de las antiguas misiones jesuíticas, excluidas las orientales que ya estaban en discusión entre nuestro país y el Imperio del Brasil. Lo más llamativo de este pseudo tratado, en que se avasalló, repito, el patrimonio nacional, del cual el gobierno correntino no podía disponer, con el agravante que nuestro país, repito, no había reconocido la calidad de país independiente al Paraguay, y la consideraba nada más que una provincia disidente, como diciendo, Paraguay es una provincia problemática, pero es nuestra, ya va a volver al redil, como en su momento, acuérdense, cuando Buenos Aires se separó de la Confederación, después de 8 años y monedas, volvió a formar parte de la República Argentina. El gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, como ustedes recordarán, en 1841 estaba en el poder, el brigadier Juan Manuel de Rosas, cometiendo otro grave error, al enterarse de la firma de este tratado, Rosas va a cometer otro grave error, luego de que lo hizo el gobernador correntino, no elevó una protesta por la firma de dicho tratado, sino que consideró que una vez que tomara el poder el doctor Carlos Antonio López, que él sabía que iba a ser el sucesor de Gaspar de Francia, se iba a encontrar una pacífica solución a esta problemática. Lamentablemente, nada de eso ocurrió. En enero de 1845 llegó a Corrientes desde la banda oriental el general José María Paz, ustedes se acordarán, el Manco Paz, que había sido boleado en 1831 su caballo por un certero tiro de boleadoras, capturado, preso en Santa Fe, luego varios años preso en Luján, y de Luján pasó a Buenos Aires. Yo le conté la visita, la entrevista que él tuvo en San Benito de Palermo con la hija de Juan Manuel de Rosas, Manuelita, que lo trató con un gran cariño, una gran deferencia, y Paz decía, yo creo que atrás de los cortinados Rosas estaba observando y escuchando
lo que hablé con su hija, ¿no? Al tiempo, Paz logra huir de Buenos Aires, pasa a la banda oriental y llega a Montevideo, y de Montevideo, poco tiempo más tarde, se va a trasladar a Corrientes, a la provincia de Corrientes, que fue una de las provincias que más enfrentó a Juan Manuel de Rosas. Al llegar ahí, imagínense el prestigio que tenía este guerrero, la legislatura correntina lo nombró jefe del ejército correntino, autorizándolo a celebrar alianzas, todas las alianzas que él considerara necesarias, para derrocar a Juan Manuel de Rosas. Paz inició negociaciones con el nuevo hombre fuerte del Paraguay, Carlos Antonio López, que era el hombre que Rosas creía que una vez que llegara al gobierno iban a poder arreglar esta locura de este tratado inválido al que me he referido precedentemente. Y este gobernante paraguayo le manifestó que estaba dispuesto a luchar contra Rosas siempre que Corrientes se transformase en un estado independiente de Argentina, ya que no puede ser paraguayo, que tampoco sea argentino. Paz, que no tenía atribuciones para aceptar todo eso, explicó a la legislatura correntina lo que habían dicho, lo que le había dicho a López, y la legislatura de esa provincia va a enviar al doctor Santiago Derqui a Paraguay, y sin lograr un acuerdo, eso como que quedó en agua de borrajas, medio desdibujada la cosa, el pedido de que Corrientes se transformara en un país independiente. Algo de ayuda les voy a dar, pero no fue muy clara la cosa, ¿no? Corrientes quedó en una situación difícil porque Paraguay no lo iba a ayudar, o lo iba a ayudar en poca monta, en poca medida, y Rosas iba a atacar su intento separatista, digamos, o en todo caso que quiso derrocarlo. Y bueno, eso ya lo hemos hablado, Corrientes va a ser derrotado. Acá, por haber viajado con un querido amigo, Carlos Alberto Castelán, a la ciudad de Paso de los Libres, y enterarme in situ de la vida del hombre que fundó esa ciudad, el general Joaquín Madariaga, me ha parecido interesante para redondear toda esta tanto confusa situación. Yo sé que quizá no lo he explicado todo lo bien que se merece. Si ustedes lo leen lo van a entender claramente. Por las dudas pido disculpas. En diciembre de 1842, luego de ser derrotado en Arroyo Grande, provincia de Entre Ríos, las tropas correntinas del gobernador Pedro Ferré y las orientales comandadas por el general Fructuoso Rivera se dispersaron. Las fuerzas del general Joaquín Madariaga, integrantes de esa coalición correntino-uruguaya, con poco más de 100 hombres, se exilió en Río Grande del Sur, Imperio del Brasil, cruzando el río Uruguay por un lugar llamado la Barra de Yatay, Santa Ana. En territorio riograndense había estallado 10 años antes la llamada Revolución Farroupiña, o de los farrapos, los harapientos, o sea, la gente que no tenía nada, ¿no? Eran muy pobres, que querían separarse del Imperio de Brasil y querían crear una república que no tuviera nunca más dependencia con Río de Janeiro. Madariaga y sus hombres, más o menos una centena, fueron recibidos con gran alegría por los farrapos, y como muestra de hermandad de ideales se les permitió conservar su armamento. Cuando un exiliado llega a otro país, lo primero que tienen que hacer es entrega del armamento. Recuerden en ese sentido lo que le pasó a los hombres que llevaron el cadáver, los restos del general Juan Galo de la Valle a Bolivia. Cuando ingresaron a Bolivia, por orden del general Valdivian, tuvieron que entregar su armamento.
Al llegar a la ciudad de Alegrete, Madariaga, esa ciudad era como una especie de capital de la República riograndense, ¿no? El general Bentos González, que era el presidente de esa república, que desapareció al poco tiempo, los autorizó a instalar un campamento militar en Ñandúi, donde permanecieron poco más de 2 meses. Al poco tiempo se enteraron que el ejército imperial brasileño había iniciado una gran ofensiva en marzo de 1843 sobre esa zona para sofocar definitivamente la revolución de los farrapos. Y entonces Madariaga habló con sus hombres y le dijo: mire, nosotros somos argentinos, si bien esta gente nos ha tratado muy bien, nosotros no podemos luchar a favor de ellos, porque no es nuestra lucha. Así que lo que tenemos que hacer es retornar a nuestra patria. Y bueno, y así fue que marcharon hacia el río Uruguay para retornar a Corrientes. Madariaga con sus hombres cruzaron el viernes 31 de marzo el río Uruguay a una legua al sur de un pequeño asentamiento brasileño que se conocía como Capela do Uruguay, que hoy es la pujante ciudad brasileña de Uruguayana. Y con gran esfuerzo sus cabalgaduras se arrojaron al río Uruguay y bueno, fueron agarrándose de las crines de sus caballos, que nadando llegaron a la provincia de Corrientes, a un pequeño lugar, un asentamiento de pescadores, que Madariaga, luego de pasar con sus 107 hombres, denominó Paso de los Libres, que es una ciudad muy, muy pujante, muy bonita, que he tenido el gusto de conocer y apreciar con gran cariño. Bueno, aquí yo les voy a mostrar la estatua que hay del general Madariaga en la ciudad de Paso de los Libres, que se lo observa a él caminando sin sombrero, porque ha venido cruzando el río, y lleva de la rienda a su caballo, extenuado por el esfuerzo realizado. Con Carlos Alberto Castellán estuvimos buceando la idea de escribir un libro sobre la batalla de Yatay, obra que por ahora la hemos pospuesto más que nada, pero la vamos a hacer. Y lo lindo hubiera sido saber de alguno de los miembros que con Madariaga retornaron a Corrientes. Mis queridos amigos, a veces la historia la tenemos ante nuestros ojos y no nos damos cuenta. Uno ya tiene, no sé si experiencia, suerte o no sé qué, de buscar en los monumentos. Hay muchos datos muy útiles. Pues en este monumento, en un costado, en una placa de bronce, figuran los nombres de los 107 acompañantes de Madariaga. Están todos, posgrado, los 107. O sea que, vuelvo a repetirles, a veces los datos históricos están ahí y no los vemos. Esta es una de las cosas más simpáticas que a mí me ocurrió cuando uno busca datos, repito, porque estaban ahí y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, Madariaga va a tener una actitud muy importante en la historia de Correntina, va a llegar a ser su gobernador, y él va a lograr firmar un tratado de paz con el gobernador de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza. Ese fue un tratado, para terminar con un enfrentamiento fratricida, llamado los Tratados de Alcaraz. Cuando Rosas recibió copia del mismo de manos del coronel José Miguel Galán, se lo reenvió a Urquiza más o menos a los 2 meses, exigiéndole importantes modificaciones, en especial
en el tema de la neutralidad correntina en la guerra grande que él mantenía con Francia y Gran Bretaña. Bueno, yo acá explico una serie de cosas de la respuesta de Rosas, por lo cual va a volver a estallar la guerra civil, y Madariaga va a ser derrotado y va a tener que pasar exiliado al Paraguay, donde siendo reemplazado en el gobierno de Corrientes por el general Benjamín Virasoro, que como ustedes recordarán, o al menos espero que así alguno lo haga, comandó la columna de la derecha en la batalla de Caseros, en donde cayó derrotado Juan Manuel de Rosas. Abandonado por sus seguidores, el general Joaquín Madariaga, desde Asunción del Paraguay, quiso convencerlo al presidente Antonio López de continuar la guerra contra Rosas. Estaba en una irrealidad, ¿no es cierto? Y el gobernante paraguayo le dijo: no, general, yo no me voy a meter en ese lío, ustedes han sido derrotados. Ante esa respuesta, viajó a Brasil, continuó su exilio, pasó a Brasil, y en febrero de 1848, este hombre tan querido y verdaderamente, yo lo que he leído de él, por supuesto en esta obra no se puede contar, sino pequeñas cosas, brevemente, un hombre muy bueno, un gran argentino y por supuesto un gran correntino. Sus restos fueron repatriados del Brasil en 1927 y hoy descansan en la Catedral de Corrientes. Si algún día, mis queridos amigos, ustedes pasan por la hermosa ciudad de Paso de los Libres, ganen, no pierdan, ganen unas horas recorriendo su centro, donde se libró la batalla de Yatay, que luego la vamos a explicar cuando hable sobre la guerra del Paraguay. Es verdaderamente, vale la pena, verdaderamente vale la pena. No va a ser un tiempo perdido, recuerden lo que les digo, sino un tiempo ganado. Mis queridos amigos, no hay tiempo de más. Lo que yo había planificado, por suerte lo logré hacer, porque en la próxima charla voy a hablar de un tema desconocido por lejos, para la inmensa mayoría de nosotros, de los argentinos, al que yo he titulado el capítulo 89 de la obra Coincidencias y desencuentros británicos brasileños en la región del Plata. Como siempre, han sido ustedes muy amables y bueno, nada más. Hasta la próxima.